Hola chichis, espero que os encontréis muy bien. Vamos a hablar del mes de julio, que viene desde luego cargado de eventos astrológicos y además de los importantes. Este mes destaca sobre todo que vamos a tener ese cambio de signos del eje nodal, que por fin, después de un año y medio de haber estado en Tauro y en Escorpio, ya va a cambiar de signos y va a entrar en Aries y Libra, marcando un poco esa zona de eclipses que se desplaza ahora, afectando más a los signos cardinales, ¿no? Además, este cambio de signos del eje nodal también viene aparejado a una serie de movimientos de Marte y Venus que quiero contaros porque son bastante interesantes. De modo que ahora pues también Venus y Marte están elaborando ahí su drama. También destaca este mes, es muy importante que Venus entra retrógrado ya en el grado 28 de Leo y lo hace además sosteniendo prácticamente durante todo el mes una serie de aspectos con todos y cada uno de los planetas transpersonales. En este caso, Venus va a estar todo el mes, todo julio, en cuadratura a Urano y además también dibujando un yod, un tipo de figura de aspectos astrológicos con quincunциos a Plutón y a Neptuno. Entonces vamos a hablar de todo esto. Venus retro en cuadratura a Urano durante todo este mes ya promete bastante de que este va a ser un mes bastante movido a nivel de relaciones de pareja, a nivel de economía, de autovaloración, de seguridad, disfrute, ocio, hobbies, etcétera. Es decir, bueno, creatividad, artes, por supuesto, ¿no? También, que tiene mucho que ver con Venus en Leo. Entonces, todas estas cuestiones pueden dar un giro importante este mes. No esperemos estabilidad de lo que podamos esperar o no de otras personas, porque en principio va a ser un mes un poco experimental, un poco extraño y a veces es posible que también un poquito errático, ya que Urano está creando esta influencia sobre ese Venus que se encuentra muy inestable, ¿no? También otra cosa que destaca de este mes es que con Venus elaborando esos quincunциos a Neptuno y a Plutón, además son tipos de aspectos a los que luego también vendrá a sumarse Mercurio, ¿no? Son quincunциos que están activos durante prácticamente todo el mes. También hay muchos puntos ciegos este mes, hay cosas de las que no somos enteramente conscientes todavía, pero que también pueden estar marcando bastante la pauta de las grandes temáticas que movilizará este Venus retro, ¿no? Que es uno de los grandes emblemas del año. Es muy, muy importante este Venus retrógrado, más allá de lo que pueda ser siempre, pues que cada año y medio tenemos una retrogradación de Venus, ¿no? Pero esta retrogradación en particular es crucial porque Venus es el regente del nodo norte en Tauro y luego cuando esos nodos cambian de signo, Venus empezará a regir al nodo sur en Libra, así que realmente tiene enjundia, además de que también Venus está hilando relaciones con todos y cada uno de los planetas transpersonales, lo que incrementa todavía la envergadura colectiva, social que puedan llegar a tener estos movimientos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar, como hacemos siempre, de semana a semana, lo que va a ser un poco complicado mantener el orden porque este mes hay un montón de ecos, un montón de cosas que trascienden lo que podría ser ese reporte semanal que solemos hacer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué tal sale, pero sobre todo, pues que tengáis en cuenta esto, ¿no? Que este mes lo más importante es ese cambio del eje de signos, de este eje nodal y también esa retrogradación de Venus que tiene pues bastante potencia. Así que bueno, vamos allá empezando con el día 1 y 2, que vamos a tener al Sol y a Mercurio perfeccionando ya un sextil a Júpiter en Tauro. Este sextil ya se venía sintiendo desde la última semana de junio. Es un sextil bastante emocional que tiene que ver con ganar perspectiva en toda una serie de cuestiones más bien cotidianas, pequeñas, cercanas, que nos permiten de alguna forma incrementar nuestro confort o incrementar nuestra seguridad en el día a día. Podría ser un momento también en que estemos mucho más interesadas por celebrar con ciertos excesos, ¿no? Para reuniones familiares, visitas, encuentros, salir a comer, etcétera, ¿no? El día 1 y 2 de julio se prestan muchísimo a algo de esto, ¿no? Simultáneamente también Venus ya empieza a hacer esa cuadratura exacta a Urano, nada más entrar el mes, el 1 de julio ya Venus perfecciona la cuadratura a Urano, mantiene esa cuadratura exacta también a lo largo del día 2 y 3 de julio y ya
esa cuadratura se mantiene el resto del mes, ya no de forma exacta, pero sí que vamos a empezar el mes ya directamente con Venus en cuadratura a Urano. Esos van a ser días del 1 al 3 de julio en los que seguramente salten noticias, ideas, mensajes relacionados con nuestro vínculo con otras personas, es decir, temas amorosos, de pareja, etcétera, pueden resultar sorprendentes, podrían ser sorpresas positivas para algunas personas o podrían ser sorpresas desestabilizantes para otras, pero lo que está claro es que algo va a salir de lo común o algo va a salir de lo habitual, ¿no? Entonces, eso puede también revelar alguna característica, alguna cualidad, algo que forma parte de la naturaleza de ese vínculo que tenemos con otras personas. Además de todo, como Venus es el regente de Tauro, donde se encuentra Urano, ¿no? Y además Venus está en Leo, hay algo también relacionado con sorprendernos a nosotras mismas encarnando un rol o un papel frente a otras personas que es un tanto renovador o que puede revolucionar también la forma en que nos habíamos ubicado nosotras mismas antes en un panorama social, ¿no? Entonces será también un tiempo experimental en este sentido. Yo diría que son días muy buenos, esos primeros días del mes, para realmente agradecer algo bueno que pueda estar llegando a pesar de esa inestabilidad incipiente que puede empezar a presentirse, ¿no? Podrían ser días muy buenos para, pues, dinamizar algún ámbito de nuestra vida y sacar provecho, sacar algo que se sienta bueno o resultón, ¿no? Es un momento también para atrevernos a experimentar y a vivir aquello que nos toca la tecla en la vida, ¿no? Aquello que nos da alegría. De hecho, el día 3 también tenemos una luna llena que va a llevar nuestros ánimos, nuestra fuerza a un máximo. Además, es una luna llena en Capricornio que va a estar haciendo aspectos armónicos a Júpiter y que también va a estar tocando a Mercurio. Entonces es una luna llena que habla de alguna forma de la consolidación definitiva de algo que iniciábamos en el solsticio de Capri, en el solsticio que tuvimos en diciembre. Ahí tuvimos una luna nueva. En los primeros grados de Capricornio, ahí sembramos un proceso hace 6 meses que viene ahora a culminar con esta luna llena en Capricornio. Y es una luna llena que además nos muestra de alguna forma un camino o algo grato o una dirección. Es una lunación que arroja luz o que introduce alguna guía en alguna cuestión que hemos estado construyendo estos últimos 6 meses, ¿no? También naturalmente asuntos relacionados con el trabajo, la autoridad, las personas mayores, las obligaciones, la responsabilidad, la organización, todo eso de alguna forma va a estar también en primera página de intereses en torno a esta luna llena, ¿no? Es una luna llena bastante agradecida, bastante amable, que creo que tiene que ver con logros o con reconocimientos o con, claro, cada cual a su escala, ¿no? Pero es una luna llena que se siente agradable en el sentido de ya está, ya lo hice, ya me lo quité de encima, ¿no? Ya conseguí hacer esto. Es como un punto y final de algo que nos ha llevado su trabajo y que ya pues tiene una materia, una masa, ¿no? Luego, siguiendo con esa semana, entre el día 5 y el 9 de julio, vamos a tener a Marte en quincuncio a Neptuno y a Plutón. Es decir, ese mismo tipo de aspecto, ¿no?, que luego van a estar dibujando también Venus o Mercurio, pues lo va a hacer Marte también en esa semana de julio, entre el 5 y el 9 de julio, ¿no? Marte en quincuncio a Neptuno o a Plutón ya está hablando de una sensación como de que nos falta algo por tener en cuenta, o tal vez tenga que ver también con que si depositamos expectativas o tenemos una gran voluntad de cambiar ciertas cosas o de aprovechar alguna oportunidad, ¿no?, que pueda presentarse, pues es posible que todavía nos falte definición, que estemos muy deseosas de llevar a cabo alguna cosa, pero todavía le falta definición también a alguna de esas cuestiones, ¿no? Yo diría que con la luna llena en Capricornio es posible que veamos alguna realidad y que se nos presente alguna posibilidad de avance o de progreso en algún ámbito, ¿no? Habrá algo bueno en este sentido seguramente, ¿no?, o algo que se realiza, pero a partir de ahí empezamos como a imaginar expectativas o empezamos a plantear nuevos deseos, ¿no? Y ahí digamos que esa semana del 5 al 9 puede haber una sensación muy clara de yo deseo esto, pero no sé muy bien cómo llegar, o no sé muy bien cómo encauzarlo, o no sé muy bien qué puedo esperar. Entonces hay como una especie de incomodidad también relacionada con una dificultad para dar dirección a nuestra acción después de haber tenido en cuenta o haber tenido noticia de cosas que de alguna forma son un poco desestabilizantes, ¿no? También esos días 6 y 7 vamos a tener a Mercurio en sextil a Urano y en cuadratura a Quirón, y eso también hablaría de
noticias, mensajes o conversaciones que son un poco sorpresivas o un poco perturbadoras, pero que liberan de alguna manera las palabras para por fin tratar alguna temática que había sido dolorosa o que había sido delicada, ¿no? Entonces, creo que también podrían ser días, el 6 y el 7, para hablar abiertamente de algo que es incómodo o que es doloroso o de algo que se siente como una espinita clavada y que habíamos tratado tal vez de ser la vista gorda, pero que ya es imposible continuar haciendo esa vista gorda, ¿no? Ya es un momento para tomar la acción de alguna manera, ¿no? De hecho, también el día 9 vamos a tener, el 9 de julio, un cuarto menguante en Aries que precisamente también va a estar activando a este Quirón. Entonces, esto es tremendo, ¿no? Porque este 9 con este cuarto menguante en el grado 17 de Aries, ¿no? Está a un par de graditos nada más de donde está Quirón. El día 9 de julio podríamos aprovechar para tomar la iniciativa y llevar a cabo algo que llevábamos mucho tiempo deseando, pero que no nos habíamos atrevido a hacer, o para plantear ciertos deseos que habíamos intentado ocultarnos o que habíamos intentado como hacer la vista gorda, ¿no? Es decir, es como si de alguna forma nos hubiéramos propuesto renunciar a ciertos deseos porque no tenían cabida en una cierta forma de vida o en ciertas cosas que parecían más importantes. Pero, sin embargo, este cuarto menguante es como una especie de recuperación de esos deseos pendientes, de esos deseos perdidos, de todo eso que deseábamos hacer pero que quedó por el camino, ¿no? Entonces, es muy interesante porque además, justo un día después de este cuarto menguante en Aries, ya vamos a tener a Marte entrando en Virgo el día 10 de julio. Marte entrando en Virgo es todo un evento que merecería también un post por sí mismo en esta ocasión, porque Marte se va a quedar en Virgo hasta el 27 de agosto, hasta ahí todo normal, pero lo interesante es que a lo largo de todo su trayecto por Leo, Marte había estado en una relación muy extraña con Venus. Venus es un planeta más rápido que Marte habitualmente. Normalmente lo que sucede es que Venus pasaría por encima de Marte y continuaría más rápido y Marte quedaría atrás, ¿no? Pero en este caso, Marte es el primero en cruzar esa línea, en entrar en Virgo, algo que Venus solo logrará hacer en octubre porque va a entrar retrógrado. Entonces, Venus está como lenta, está ralentizada, está incluso detenida en ciertos momentos del mes y luego entrará en retroceso y va a estar varios meses durante toda la estación en retroceso o estacionaria o en sombra. Entonces, Venus va a tardar un montón de tiempo en llegar a Virgo. Sin embargo, Marte ya entra de lleno, ¿no? Y lo curioso de esto es que Marte está como yendo mucho más rápido de lo que va Venus, y esto se siente a veces como que Marte está como escapando de alguna manera de ese destino de Venus, ¿no? Digamos que habitualmente Marte y Venus están abocados a encontrarse, pero en el sentido de que Venus pasa por arriba de Marte. Sin embargo, en esta ocasión es Marte el que logra como llevar la batuta, logra ser como el pionero del dúo, ¿no? Entonces, esto es interesante porque es como si se revirtiera de alguna forma algo que hubiéramos considerado natural, es decir, pues especialmente a nivel de relaciones o a nivel de cómo nos relacionamos con otras personas, a nivel de cómo nos relacionamos con nuestra propia autoimagen, cómo nos presentamos ante otra gente, ¿no? Que está al final de lo que va también este Venus en Leo. Hay algo de que normalmente la dinámica habría sido de una forma, pero en esta ocasión es como el mes de la excepción. Es decir, generalmente hubiéramos podido esperar una consecución de acontecimientos más o menos predecible, pero no este mes. Este mes hay algo que parece romper la dinámica natural de las cosas, o hay algo que parece irrumpir de alguna forma en las expectativas previas, ¿no? Entonces, claramente con Venus en cuadratura Urano hay ahí un marco para la sorpresa, pero aparte de lo que es la sorpresa, también es, creo yo, que vamos a estar mucho más abiertas todas las personas a dar un giro o cambiar el rumbo o hacer cosas que en general no sabemos hasta qué punto van con nosotras o hasta qué punto nos hacen sentir identificadas, pero sin embargo tenemos que hacerlas igual, ¿no? Entonces es como si de alguna forma estuviéramos escapando de ese rol encorsetante que habíamos sostenido antes, ¿no? Entonces hay una tendencia a tomar acciones que rompen un poco con la lógica habitual de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, también podría haber algo de acciones un tanto erráticas. Sin embargo, también es cierto que con Marte en Virgo,
Empezamos también desde este 10 de julio en adelante, va a durar todo el mes y más allá, hasta el 27 de agosto, empezamos un periodo también en el que seguramente estemos deseosas de hacernos cargo de un montón de pormenores que pueden ser tareas, pueden ser actividades, pueden ser cosas de trabajo, pueden ser cuestiones de hábitos, de rutinas, etc. Tendremos ganas de hacernos cargo de actividades que habían estado en el tintero o que realmente nos urge de alguna forma solventar, ¿no? Será un tiempo para encontrar soluciones, para definir y concretar esos pasos necesarios para avanzar hacia algo que estamos intuyendo importante, ¿no? Además también Marte, una vez entra en Virgo, va a estar haciendo un trígono exacto al nodo norte. Y aquí vamos a detenernos también porque esto es todo un tema. Los nodos van a cambiar de signos el 17 de julio. Pero lo que sucede es bastante espectacular porque una semana antes de este cambio de signos, Marte entra en Virgo haciendo un trígono exacto a el nodo norte en Tauro. Justo la última semana en que el nodo norte está en Tauro, Marte hace un trígono a este nodo norte en Tauro. Luego los nodos cambian de signo, de modo que el nodo norte entra en Aries, y ahí es cuando toda esa siguiente semana y más allá, Venus hace un trígono a este nodo norte en Aries. Entonces es curioso porque Marte y Venus es como que se están dando el relevo en este cambio de eje nodal, ¿no? Pero de una forma muy interesante, porque Marte en Virgo, en trígono al nodo norte, sugiere que desde el 10 hasta el 17 de julio estaremos seguramente viendo cómo florece, cómo fluye la actividad, la acción que llevamos buscando, que llevamos necesitando desde que los nodos entraron en Tauro o incluso desde que los eclipses empezaron a darse en Tauro desde el 19 de noviembre del 2021. Es decir, esa va a ser una semana de grandes resoluciones para mucha gente. No digo que para todo el mundo, pero será una semana importante, esa semana anterior al 17 de julio, porque desde luego con Marte en trígono a este nodo norte, además en los grados cero de esos signos de tierra, ¿no? Es como una semana en la que se deciden un montón de cosas, se deciden un montón de soluciones, un montón de ajustes, un montón de pormenores, ¿no?, concretos que ya van a definir esa relación con la seguridad o con la estabilidad o con el trabajo o con los ingresos, o que van a definir, por ejemplo, cómo gestionamos el tiempo, cómo gestionamos el espacio, cómo nos vamos a hacer cargo de la redistribución de tareas, por ejemplo. Es decir, se van a definir un montón de cosas pragmáticas, ¿no? Entonces, bueno, eso desde luego promete bastante movimiento, ¿no? Pero es que luego la siguiente semana, cuando los nodos entran en Aries, es Venus el que toma el testigo y el que empieza a hacer ese trígono prácticamente exacto a ese nodo norte, nada más centrado en Aries, ¿no? También ese nodo norte, una vez entra en Aries, va a estar haciendo una cuadratura a Plutón que se va a extender un montón de tiempo. Recordemos que Plutón ya está en Capricornio una vez más, sigue retrógrado en Capricornio, y el nodo norte, cuando entre en Aries, va a estar en cuadratura a ese Plutón, ¿no? Entonces, digamos que los nodos van a estar muy bien relacionados, van a estar muy conectados. Y esto pues también sugiere que este va a ser un mes en el que se movilicen temas importantes, ¿no? Es como el primer sabor que vamos a tener de todo un periodo de 1 año y medio, porque cuando los nodos cambian de signos, tardan 1 año y medio aproximadamente en recorrer esos signos al completo, ¿no? Entonces, por ese año y medio tenemos esos eclipses, esas lunaciones alineadas con los nodos, precisamente en esos signos, ¿no? Entonces, ahora digamos que va a ser un mes bastante revelador porque estamos zanjando de una forma casi definitiva una historia con la que llevamos lidiando un montón de tiempo y estamos por iniciar algo bien distinto. Además de que también Aries y Libra, al ser signos cardinales, pertenecen a lo que se llama como el eje de la astrología mundial. Entonces, bueno, el nodo norte entrando en Aries en cuadratura a Plutón en Capri retrógrado es un poco fuerte, ¿no? Entonces, también creo que va a ser un tiempo, sobre todo una mitad de mes, una mitad de julio, bastante fuerte a nivel de temas políticos, contextuales, temas relacionados con la guerra. También es curioso, ¿no? Y aquí es simplemente un inciso, que con todo lo que hemos visto
que ha ocurrido en Rusia, además, con Putin, etc. Eso era durante la sombra de Venus. Cuando Venus entra en retrógrado va a volver sobre esa zona, ¿no? Entonces, ahí hay toda una serie de relaciones con el liderazgo, relaciones políticas que cambian bastante. Y luego este eje nodal cambiando de signos también es interesante porque el nodo sur en Libra, el nodo sur va a entrar en Libra mientras Venus entra retrógrado. El nodo sur en Libra va a estar tocando a un montón de planetas de la carta natal de Putin. También hemos visto cómo ahora que el nodo sur está por abandonar Escorpio, también le ha pasado lo que le ha pasado, ¿no? Entonces, digamos que está en una posición cada vez más precaria y a nivel de astrología mundial esto podría traducirse también en que hubiera alguna novedad a mitad o a finales de mes que sea bastante reveladora. Lo que pasa es que, bueno, nunca se puede poner la mano en el fuego, ¿verdad? Por este tipo de cosas, porque hacer futurología pues siempre es, digamos, una actividad pues muy hipotética, ¿no? Pero bueno, digamos que es interesante porque todos estos movimientos podrían hablar de cambios de esa envergadura, ¿no? Luego veremos cómo se expresan, ¿no? Pero bueno, regresando una vez más, porque luego dedicaremos un post también a este cambio nodal y demás, ¿no? Pero regresando donde nos habíamos quedado, por eso os decía que este mes es muy difícil hacerlo lineal, ¿no? Porque hay como muchas cajas dentro de otras. Entonces, regresando donde habíamos quedado, era ese 10 de julio, cuando Marte entra en Virgo, pues justamente un día después, Mercurio entra también en Leo, Mercurio también cambia de signo, pero antes de cambiar de signo, antes de entrar en Leo, va a ser el 10 también de julio una oposición a Plutón y un trígono a Neptuno. Entonces también es posible que esos días del 10 y el 11 se pinche también alguna burbujita de secretos o se hable también con una cierta llaneza de cosas que habían estado como muy acumuladas, ¿no? Podría ser un momento en el que nos sintamos también. Claro, hay algo como un poco obsesivo a nivel de pensamiento esos días, entonces no os preocupéis excesivamente por las cosas esos días 10 y 11 de julio, porque la tendencia es a enroscarnos mucho en ciertos problemas que en realidad tendremos oportunidad de resolver de una forma más ágil de lo que aparenta, ¿no? También digamos que Mercurio en oposición a Plutón puede tener que ver con conversaciones complicadas, especialmente en lo que concierne a familia, la gestión de bienes compartidos, la gestión de presupuestos dentro de grupos, dentro de colectivos, porque Mercurio seguirá estando en Cáncer, ¿no? Al hacer esa oposición a Plutón. Y luego también puede haber como un pensamiento retrospectivo o un directamente sacar la basura de la memoria, ¿no? Esas relaciones en las que llega como ese momento de la verdad y sacamos nuestra lista de afrentas y decimos, porque tú hiciste hace 5 años esto que me molestó y hace 10 tal cosa, ¿no? Es como un momento de un poquillo tóxico también en este sentido, ¿no? De sacar ese repertorio de rencores, ¿no? Digamos que eso pues, puede ser también rápido, no tiene por qué durar mucho, pero bueno, digamos que luego viene lo que viene, ¿no? Que es que Mercurio entra en Leo el día 11. Y acto seguido, esa misma semana, tendremos al Sol, que es el regente de Leo, en cuadratura a Quirón, el 11, el 12 y el 13, ¿no? Está en cuadratura a Quirón. Y luego el 14 y el 15, el Sol también perfecciona un sextil a Urano. Entonces vamos a tener al Sol en cuadratura a Quirón, en sextil a Urano, rigiendo a ese Mercurio en Leo, ¿no? Entonces, creo que después de ese detalle de afrentas, podríamos decir, puede también surgir algo así como una reacción de cierto orgullo frente al dolor, ¿no? Que nos haga también como reafirmarnos bastante en nuestras acciones, en lo que hemos hecho, en lo que hemos dejado de hacer. Es un momento de desapego, de también afirmar nuestras libertades, afirmar nuestra individualidad, ¿no? Entonces, después de esa especie de explosión de rencores o de recriminaciones o de lo que fuera, también podría haber como una semanita de encaje donde de alguna forma estaremos conectando también con una cierta legitimidad para ser como necesitamos ser, así lluevan críticas o así haya pues confrontaciones, ¿no? Entonces, es una semana un poco complicada a nivel de esto, ¿no? De cómo nos presentamos también ante otras personas y, en fin,
digamos que podría haber también una cierta necesidad por parte de algunas personas de como lavar su imagen, ¿no? También Mercurio entrando en Leo es, yo vengo aquí a hablar de mi libro, yo estoy encantada de escucharme a mí misma, pero no escucho demasiado lo que la otra persona tiene que decir, a menos que sea para endulzarme los oídos, ¿no? Es decir, si vienes a hablar lo mismo que yo vengo a decir, entonces perfecto, nos identificamos y nos entendemos, ¿no? Y nos reforzamos mutuamente. Pero si alguien viene a hablar como en otro idioma, no va a haber tanto interés en escuchar, ¿no? Entonces esto también sugiere como una atmósfera en la que todo el mundo quiere hablar, tiene mucho para decir, pero es decir, es un poco la opinología, ¿no? Todo el mundo tiene una opinión y está encantada de escuchar su propia opinión, pero no existe realmente un diálogo, ¿no? O es un poco complicado que exista un diálogo. También Marte en Virgo tiene este efecto a veces de ser un poco quisquilloso, ¿no? Entonces también tiene este efecto de mejor que yo nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces también hay un poco esta idea de barrer para casa, de tener esta dificultad para encontrar un consenso, para encontrar un acuerdo, para encontrar una colaboración honesta, ¿no? Entonces, digamos que es un poco complicado esto, entendernos, ¿no? Digamos, esa semana como del 10 al 16 más o menos. Pero bueno, las relaciones, como ya sabéis, pues van a estar bastante en el punto de mira todo este tiempo. Además, Venus empieza el 13 de julio ese quincuncio a Neptuno y ya lo va a sostener el resto del mes, ¿no? Luego también tenemos el día 14 de julio, tenemos a Mercurio en quincuncio a Saturno también, ¿no? Esto también es interesante porque, claro, una vez que Marte entra en Virgo, empezará a hacer una oposición más o menos abierta a Saturno, que luego perfeccionará más adelante en el mes, ¿no? Pero también tenemos a Mercurio en Leo en quincuncio a Saturno. Entonces, esto también tiene que ver con amurallar un poco la sensibilidad o amurallar un poco la empatía o el entendimiento o la compasión por la otra persona y empeñarnos, ¿no? En nuestro punto de vista, o digamos que hay algo un poco tosudo o un poco orgulloso, ¿no? O hay también una sensación como de voy a afirmarme porque esto es un sálvese quien pueda. Entonces, bueno, digamos que no es una semana muy clara o muy lúcida. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sin embargo, es decir, a nivel de ideas y demás, falta como esa claridad, diría yo, o por lo menos esa compasión o esa sensibilidad, ¿no? Pero luego sí que es cierto que Marte en trígono al nodo norte en signos de tierra sí que dan a esa semana también un carácter como resolutivo. Entonces, claro, si juntamos ese carácter resolutivo con ese carácter como más de individualidad o desapego y demás, pues también podría ser un interés por reforzar la posesión propia, incluso si eso es a costa de otra gente, ¿no? Entonces, digamos que también pueden crearse como roles adversarios, ¿no? Fácilmente también. Pero bueno, veremos también de qué se trata. Luego, por otro lado, también el Sol en sextil a Urano esa semana también propicia pues, que encontremos una cierta fluidez a la hora de encontrar a las personas que son afines. Podría ser una semana también muy buena para encontrar quiénes son nuestras compañeras, compañeros, ¿no? Para encontrar quiénes son esas personas afines con las que sí podemos contar, ¿no? Especialmente para nutrir algún proyecto en común o para ser conscientes también como de cuál es nuestra comunidad, ¿no? De dónde nos sentimos parte, en qué comunidad nos sentimos parte, ¿no? Entonces, bueno, digamos que cada cual, digamos, también tratará como de definirse encajando en algún grupo, ¿no? Y luego tenemos eso, el 17 de julio, que es un día espectacular. El 17 de julio el nodo norte entra en Aries, el nodo sur entra en Libra. Se da esa inversión de regencias del nodo norte del nodo sur. Venus pasa a ser el regente del nodo sur de repente. También yo creo que esta retrogradación de Venus nos va a ayudar como a integrar eso, ¿no? Es decir, esto quiere decir que algo que por el último año y medio hemos valorado como un propósito que nos permite crecer, empieza a verse cada vez más como algo que ya no nos está funcionando y algo que ocasionalmente, tal vez a lo largo de este próximo año y medio hasta 2025, vayamos a ir quitándonos de encima, ¿no? Es decir,
hay una especie de inversión de prioridades también, en cierto modo. Luego también hablaremos en otro post de esto, ¿no? Pero desde luego sí, esta retrogradación de Venus tiene mucho que ver con este cambio de signos también del eje nodal, ¿no? Luego también, aparte de los apartes, tenemos que ese mismo día 17 de julio, la luna nueva, se da la luna nueva en Cáncer, en el grado 24 de Cáncer, ¿no? Hablaremos también de esta luna nueva en su momento, pero bueno, es una luna nueva interesante porque la luna está en su propio signo. Está nueva, es decir, es un momento como muy nutricio, muy de comienzos, de una importantísima semilla de algo que está comenzando. Pero sin embargo es una luna nueva en oposición a Plutón, ¿no? Entonces es algo que está comenzando, pero con un peso a nivel de memoria muy importante, ¿no? Estoy dando este primer paso, pero soy muy consciente de dónde vengo, de dónde viene ese deseo que me está movilizando a dar estos pasos, ¿no? Entonces es una lunación con una carga emocional muy fuerte y luego ese nodo norte entrando en Aries también tiene ese impulso hacia la acción. Entonces es un día interesante, ¿no? Yo el 17 de julio intentaría tomármelo libre, si es posible, para ver un poco cómo se van colocando las cosas, ¿no? Luego también ese día tenemos a Mercurio en cuadratura a Júpiter, entonces es posible que haya grandes noticias o que haya mucha información o que haya grandes mensajes, grandes palabras. Es decir, para muchas personas llegará ese mensaje que había estado bloqueado o llegará de alguna forma noticia de aquel plan que había estado obstaculizado o que había sido difícil de mover o que había estado lento, ¿no? Entonces, digamos que serán también días como de grandes palabras, ¿no? También, claro, Mercurio en Leo en cuadratura a Júpiter es una infatuación también de lo que tenemos para decir, ¿no? Es hablar de más o hablar hinchando positivamente las expectativas para crear una imagen positiva o influyente de cara a otras personas, ¿no? Entonces, bueno, podría ser, por ejemplo, un día muy bueno para temas de estudios, editoriales, publicaciones, temas... Sí, temas como de difusión también de información, ¿no? Difundir, por ejemplo, una marca o un servicio, algo así, podría ser interesante. Lo que pasa es que hay cosas más importantes sucediendo, ¿no? Simultáneamente. Entonces, sí, es un buen día para promover alguna cosa que nos interesa mucho o con lo que nos identificamos mucho, pero también es posible que la gente que reciba ese mensaje esté en otra, porque también son días en los que hay muchas cosas a nivel personal sucediendo, ¿no? Precisamente porque Venus ya está estacionario esa semana también, ¿no? Luego también empieza algo interesante ese 18 de julio, un día después, y es que Urano ya está haciendo una cuadratura exacta a Lilith, y es una cuadratura que va a mantener ya el resto del mes. En realidad Lilith se encuentra en Leo, muy cerca de Venus, entonces en realidad pues es que Urano está haciendo una cuadratura a Lilith y a Venus. Pero lo interesante de esta cuadratura de Urano a Lilith es que ambos representan la transgresión de las normas o la transgresión de lo previsto. Entonces dan también un color bastante especial a todo esto porque Lilith es un punto matemático que no tiene masa y que nos motiva a veces como a buscar con bastante fuerza llenar algo que sentimos como una carencia o como un vacío. Puede ser, por ejemplo, un vacío de pertenencia, una carencia a nivel de alguna necesidad que no hayamos reconocido, de la que no seamos tan conscientes, ¿no? Entonces, Urano en cuadratura Lilith tiene que ver también a veces con un impulso desesperado y urgente por suplir una necesidad que no ha sido atendida. Entonces esto también puede generar pues un punto de rebeldía. Hay algo tal vez de... Como Lilith está en Leo, ¿no? Puede haber también como personas que estén al mando, que sean la cabeza visible de una situación, que tomen acciones precipitadas y reflexivas que luego puedan tener un coste, ¿no? Para su propia posición. Entonces, es como si dijéramos un efecto de que hay gente, entre comillas, importante, que está como cavando su propio final, ¿no?
Y luego, por otro lado, naturalmente, Urano en cuadratura Lilith tiene que ver también con una disposición como muy rebelde, muy afirmativa, muy luchadora, ¿no? Tiene mucho que ver con los principios, empujar adelante los principios. Por ejemplo, es posible que pueda haber, pues no sé, me imagino yo, ¿no? Una protesta o una manifestación pro aborto o anti aborto, ¿no? Este tipo de cosas también que estamos viendo últimamente. Es decir, puede haber como, sí, manifestación de principios y opiniones y valores como muy fuertes, ¿no? En donde se discutan especialmente ciertas libertades sociales y especialmente lo que concierne a libertades o derechos de las mujeres, porque Lilith también tiene que ver mucho con todo esto, ¿no? Entonces, creo que por algún motivo temas de aborto, temas de feminismo, temas de diversidad o de sexualidad pueden también tener alguna importancia a lo largo de esa segunda mitad de mes especialmente y más allá, especialmente a nivel de debate colectivo. Veremos seguramente debates colectivos en cuanto a todos estos temas, ¿no? Luego también tenemos a Marte en oposición a Saturno esa semana, el 19 y el 20. Tenemos a Marte en oposición a Saturno, que es una oposición que se venía cociendo, se venía cocinando desde el 10 de julio, pero que ya el 19 y el 20 de julio se hace exacta, ¿no? Y luego tendrá también repercusiones el resto del mes, es decir, prácticamente todo el mes vamos a tener también esa influencia de Marte en oposición a Saturno, ¿no? Marte en oposición a Saturno tiene un color de ejército, de milicia, tiene un color de una acción estructurada, pautada, es la ejecución de la ley, pero por la fuerza, ¿no? Entonces, digamos que es una combinación que justo dándose días después de esa entrada del nodo norte en Aries y con ese Urano en cuadratura Lilith, hay algo relacionado con la guerra, el ejército, naturalmente, que estará ahí seguramente en las noticias, ¿no? Pero bueno, no podemos saber hasta que no lo vivamos. En cualquier caso, esa oposición de Marte y Saturno a nivel personal se podría sentir también como un sentimiento de sobrecarga a nivel de responsabilidades o compromisos asumidos que nos están resultando particularmente restrictivos. En realidad, en la atmósfera, con ese nodo norte en Aries o con ese Urano en cuadratura Lilith o en cuadratura Venus, hay una llamada importante a la libertad esa semana. Entonces, Marte en oposición a Saturno representa ese reconocimiento de todos esos pequeños obstáculos, límites y cadenas que nos impiden hacer aquello que queremos o aquello que nos gustaría hacer. Entonces, eso puede ser incómodo también porque también nacen ahí, digamos, adversidades, ¿no? Adversarias. Digamos que habrá personas que se identifiquen más con ese Marte en Virgo y personas que se identifican más con ese Saturno en Piscis, ¿no? Es decir, personas que se identifican más con mi deseo de ir adelante, mi deseo de luchar, de avanzar, de progresar poquito a poquito, ¿no? Hacia un cambio, hacia una readaptación de las cosas. Y luego al otro extremo estará como ese Saturno, ¿no? De yo intento controlar, pero no tengo legitimidad de base para hacerlo. Entonces intento como controlar a través de la manipulación emocional o a través de la manipulación a nivel de propaganda, es decir, Saturno siempre tiene ese efecto de control, ¿no? Lo que sucede es que Saturno en Piscis no está en la disposición en la que estaba los últimos años. Los últimos años Saturno estaba en Capricornio, estaba en Acuario, estaba muy fuerte. Ahora Saturno está en Piscis. Saturno en Piscis, y además al comienzo de este signo, se da cuenta como de que no tiene esa autoridad o esa legitimidad para realmente marcar la pauta, ¿no? Entonces es como que se imagina esa autoridad o se atribuye esa autoridad de una forma indirecta, ¿no? Todo lo que es pisciano es indirecto. Entonces es como un intento por ejercer el control que no siempre es explícito o no siempre es directo. Sin embargo, Marte en Virgo es muy transparente, es muy de tengo claro lo que hago, esto es lo que hago, se lo puedo explicar perfectamente con pelos y señales a todo el mundo, ¿no? Entonces Marte en oposición a Saturno esos días es curioso porque es como si hubiera un montón de obstáculos, restricciones o intentos de control que no tienen tanta base o que
tienen un poco este carácter de pillarnos por las emociones o por la sensibilidad. Piscis es también un signo de sensibilidades colectivas, entonces creo que también a nivel colectivo habrá alguna de estas sensaciones, ¿no? Como de no es que esté prohibido, pero es mejor que no hagas esto, ¿no? Hay como una especie de restricción que se siente moral o que se siente ética, que no tiene un cuerpo real, ¿no? Que tiene que ver con la sensibilidad o tiene que ver con la cultura, o sí, la sensibilidad de la época, ¿no? Entonces esto es algo que en general nos puede tener también esta semana luchando un poco contra fantasmas o contra molinos de viento, ¿no? Porque hay una sensación de que eso que nos restringe no tiene un cuerpo definido. También, por ejemplo, esto puede tener que ver con una sensación de estar luchando a nivel colectivo contra algo que se siente muy difícil, pero que no tiene un centro definido. Entonces, ¿cómo vencemos algo que no tiene cuerpo, que no tiene una realidad o un centro, ¿no? Es decir, si yo quiero la paz en el mundo, por ejemplo, ¿a dónde me dirijo, ¿no? Para conseguir la paz en el mundo? Es como un propósito abstracto, ¿no? Cuesta focalizarlo. Entonces, Marte en oposición a Saturno tiene que ver a veces con esta sensación de impotencia, ¿no? Y creo que es una oposición que se va a sentir muy frustrante en este sentido, ¿no? De yo me resisto a lo que estoy viendo o a lo que está sucediendo, pero me siento impotente, no sé cómo proceder, ¿no? Me siento obligada a esperar o me siento obligada a luchar en pequeño, algo que en realidad pueda tener repercusiones a largo plazo y además grandes, ¿no? Entonces, esto a nivel personal creo que tendría que ver también con un cierto grado de frustración, de que a lo mejor algún deseo personal se vea retrasado, pero también podría tener que ver con algún estallido de indignación y sobre todo un estallido de sensibilidades, ¿no? Porque cuando yo quiero claramente hacer algo, pero me siento atada, pues me indigno o me irrito o me frustro, eh, o me pongo a llorar, ¿no? Es decir, también hay como una cosa de sensibilidades ahí, ¿no? Que está muy presente con Saturno en Piscis. Además de todo esto, también tenemos entre el 20 y el 22 de julio al Sol haciendo un trígono a Neptuno, por eso se hablaba, ¿no? De esta sensibilidad también. Y también va a estar haciendo una oposición a Plutón. El Sol ya está llegando al final del signo de Cáncer, entonces ya está haciendo una oposición a Plutón, una cuadratura a Neptuno y también una cuadratura a los nodos. Los nodos lunares ya entran en esta nueva pareja de signos con el Sol en cuadratura, ¿no? Con el Sol y con Plutón en cuadratura. Eso es bastante potente, ¿no? Una vez más, esto tiene que ver con quién es la cabeza visible de este sentir colectivo, quién es la cabeza de Turco, quién es la chiva expiatoria, quién es la persona autorizada en la sala. Es decir, hay una búsqueda desesperada de personas que encarnen ciertas cosas que están sucediendo, ¿no? Personas a las que achacar responsabilidades o en fin, ¿no? Pero más allá de esto también, naturalmente, es un momento de muchísima lucidez, de mucho descubrimiento, ¿no? De qué miedos o qué fantasmas del pasado también han estado refrenándonos para hacer ciertas cosas, ¿no? También las oposiciones Sol-Plutón tienen mucho que ver con la polaridad de la que os hablaba antes, ¿no? Antes habíamos hablado de la oposición Marte-Saturno, que tiene que ver también con esa semana, ¿no? Pero la oposición Sol-Plutón tiene mucho que ver con este es el lado de la luz y este es el lado de la oscuridad, ¿no? Estas que estamos aquí somos buenas y esa gente que está allá es malísima, ¿no? Entonces, digamos que es una semana en la que hay mucha confrontación, mucha tirantez y esto pues puede también saltar de alguna manera ya una vez que el 23 de julio pues tenemos al Sol entrando en Leo, tenemos a Venus retrogradando en grado 28 de Leo y tenemos a Quirón retrogradando también. El 23 de julio tenemos todo eso sucediendo, ¿no? El Sol entra en Leo, empieza su temporada, empieza la consolidación de la estación. Venus entra retro en cuadratura a Urano, se va a quedar retrógrado hasta el 4 de septiembre. Lo que pasa es que en ese momento que Venus entra retro es cuando pueden saltar también cosas que inicien un poco esa fase de búsqueda que representa la retrogradación de Venus, ¿no? Y luego también simultáneamente en ese mismo momento Quirón entra retrógrado en el grado 19 de Aries. Quirón va a estar retro hasta el 27 de diciembre del 2023, así que también será un momento como para
integrar un poco cuáles son esas heridas que nos han dejado las acciones, las luchas que hicimos y las que dejamos de hacer todo este tiempo previo, ¿no? Entonces será un tiempo también de una gran sensibilidad, porque es un momento como muy fogoso, muy expresivo, un tanto dramático, ¿no? Pero también es un momento en el que somos conscientes de lo que duele, y somos conscientes de dónde está nuestro corazoncito, y también empezamos con un proceso de búsqueda, de revalorización, de indagación, integración en todo lo sucedido, especialmente en esas zonas, ¿no? De nuestra zona Leo de la carta, también nuestra zona Libra, porque Venus va a ser ya regente de ese nodo sur en Libra, ¿no? Entonces, cuando Venus entre retrógrado, se activará también algo en nuestra zona Libra, ¿no? Que pueda sentirse nuevo o que pueda demandar de nosotras también algún ajuste o alguna novedad, ¿no? Y luego, bueno, siguiendo un poco adelante, porque nos podríamos quedar hablando de este 23 de julio un montón de tiempo también, pero dedicaremos también un tiempo a hablar de ese Venus retrógrado, ¿no? Luego ya el resto del mes es como más sencillito, podríamos decir, ¿no? Ya no hay tanto sucediendo, pero bueno, es un poco el momento de digerir todo eso que sucede en la parte central del mes, ¿no? El día 24 tenemos, por ejemplo, a Mercurio en cuadratura a Urano. Ese es un momento también bastante tensionante a nivel de ideas, conversaciones, mensajes. Son mensajes apasionados, mensajes desapegados también, en cierto modo, donde no importa tanto el efecto que pueda tener lo que decimos en nuestra interlocutora o nuestro interlocutor. El mensaje se entiende como casi un acto de autoafirmación o un acto de autorretrato casi, ¿no? Es yo deseo verme a mí misma dando este mensaje, dando esta noticia de esta manera para reafirmarme o para confiar también, ¿no? En que lo que estoy haciendo pues tiene un sentido. Es decir, es como un momento en el que queremos dar mensajes de ultimátum súper fuertes, ¿no? Pero todavía sin las cosas claras. Entonces, cuando hablamos con inseguridad, pero pretendiendo tener certezas, nos exponemos también a ser un poco brutales, ¿no? Porque estamos como defendiendo mucho eso que, de lo que estamos inseguras, y luego en realidad con Venus retro y demás vamos a tener que revisar todo eso después, sí o sí, ¿no? Pero ya en ese momento hay como una intención, el 24, ¿no? Que es nada más que horas después de ese Venus entrando retro, pues ya el 24 tenemos a ese Mercurio en cuadratura a Urano, y esto es como decir, borrón y cuenta nueva. A partir de ahora, esto que compartíamos es una hoja en blanco, y aquí no ha pasado nada, o aquí vamos a cambiar radicalmente las cosas, o ya no quiero saber nada más de esto, ¿no? Es una tendencia a ultimátums que puede sentirse delicada en nuestra zona Leo especialmente, ¿no? Y luego también entendiendo que la zona Tauro y lo que hay ahí puede ser un motivo también, puede estar motivando lo que está resultando perturbador en nuestra zona Leo. Entonces, mirad también en qué casas os cae esta combinación Tauro-Leo, porque de alguna manera en esta retrogradación de Venus y todo ese tiempo posterior, esos días después, puede estar pasando esto, ¿no? Que hay algo que está sucediendo que nos hace sentir inseguras o insatisfechas en nuestra zona Tauro, que está creando ese jaleo o ese ruido en nuestra zona Leo, ¿no? Entonces, observad también de qué se trata, ¿no? Sí, y luego también tenemos el día 25 de julio un cuarto creciente en Escorpio, en el grado 2 de Escorpio, que también tiene que ver, ¿no? con esta sensibilidad, esta emocionalidad relacionada con eso que compartimos o no con otras personas. Escorpio es el signo de lo que se comparte, por ejemplo, a nivel de recursos, pero también, por ejemplo, es el signo de las parejas como muy consolidadas, ¿no? Por ejemplo, los contratos de matrimonio, etcétera. La astrología tradicional eran como muy escorpianos. Entonces, este cuarto creciente en Escorpio, 2 días después de que Venus entre retrógrado en Leo, creo que está hablando también, ¿no? Como de mucho drama a nivel de separaciones, de divorcios, de temas así. Tened en cuenta que el hecho de que esté esto, porque sé que me lo vais a preguntar, no quiere decir que todo el mundo vaya a separarse o todo el mundo vaya a divorciarse, ¿no? Simplemente
Si hay alguna fragilidad, alguna molestia, alguna cosa a nivel de relaciones, es posible que esa fragilidad se muestre de una forma más crítica este mes. Pero digamos que no va a haber una crisis que aparezca de la nada. Son cosas que se revelan porque algo había ahí antes, ¿no? Entonces, bueno, también creo, por ejemplo, que otra de las cosas, ¿no?, que pueden ser un poco chocantes de esa semana que viene después de la retrogradación de Venus es que creo que si ha habido infidelidades o cosas así, seguramente también salgan a la luz, ¿no? Porque también, bueno, este cuarto creciente en Escorpio tiene mucho que ver con revelación de secretos que nos hacen reaccionar emocionalmente, ¿no? Y también con Urano, en fin, ¿no? Digamos que hay algo como de sentirnos, algunas personas, ¿no?, podrían sentirse heridas en su orgullo al descubrir algo que estaba sucediendo en su pareja, ¿no? Entonces, eso, pues claro, depende también de cómo, de según qué modelo nos estemos vinculando, ¿no?, con otras personas. Pero bueno, digamos que podría ser un tiempo como muy expresivo también, ¿no? En este sentido, muy, muy sensible. Y luego, más adelante, el día 27, Mercurio, que está en Leo, ya se une a Venus, hace una conjunción, hace Venus retrógrado. Este día 27 es el típico día en que decimos, mira, después de todo lo que ha pasado, después del shock, después de llevar ya un par de días en barbecho en mi habitación o después de haber estado comiendo helado y viendo una serie para procesar esto, ¿no?, vamos a sentarnos a hablar. Entonces, bueno, el 27 de julio es ese momento de decir, madre mía, todo lo que ha sucedido, todo lo que nos hemos enterado, vamos a sentarnos a hablar las cosas porque necesitamos claridad. Entonces, hay un poco esto. Lo que sucede es que Venus y Mercurio juntos van a estar haciendo ese yod, esos quincunциos a Plutón y a Neptuno. Entonces, a pesar de que esté esa intención de sentarnos a hablar, la tendencia es también a que no queramos decir todo con toda transparencia, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el problema también. Es posible que esperemos de la otra persona transparencia y claridad y que desnude sus vergüenzas y sus emociones y sus vulnerabilidades, pero sin embargo, cada cual estará como defendiendo su plaza, defendiendo el mantener el tipo, ¿no? Porque hay mucho Leo también en la atmósfera, es un momento en el que nos importa mucho la imagen que proyectamos. Entonces, intentamos mantener el tipo, intentamos ocultar aquellas cosas que nos hacen sentir más vulnerables o más débiles, ¿no?, de alguna forma, pero sin embargo estamos como esperando que la otra persona se desnude completamente, ¿no? Entonces, este 27 y los días que lo circundan también pueden ser un poco conflictivos en este sentido, ¿no? De que, bueno, cuando nos sentamos a hablar con claridad, pues en realidad nos enredamos más, ¿no? Entonces podemos estar como también dorando un poco la píldora, ¿no?, esos días. Pero bueno, más allá de esto, también, si os gusta el arte, la creatividad, si no esperáis vivir ningún drama amoroso o lo que sea este mes, que es un poco el emblema, ¿no?, de julio, pues también puede ser un mes súper creativo, porque Venus retro en Leo, y además ese día, ¿no?, el 27, unido a Mercurio en Leo, con el Sol en Leo, es un mes espectacular, espectacular para las artes, para iros de vacaciones, para hacer algo agradable, ¿no? Es decir, podría ser un mes estupendo, por ejemplo, para iros de vacaciones, o para hacer alguna actividad que os conecte con vuestro sentido de propósito o que os permita también expresaros, ¿no?, de alguna manera. Incluso también sería un mes muy bueno para daros esa recompensa que ha tardado en llegar y que había sido esperada y que es algo que sentís que merecéis y que lleváis trabajando un montón de tiempo con paciencia para poder conseguirla, ¿no? Entonces es como también un tiempo para resarciros de toda una serie de limitaciones previas, tratando de ir a por aquello que queréis o por aquello que deseáis, ¿no? Luego también, naturalmente, hay como un marco de inquietud relacionado con el equilibrio, la economía, ¿no? Puede ser un momento en el que, por ejemplo,
tengo más ingresos que gastos o tengo más gastos que ingresos, ¿no? Entonces cada cual tendrá ahí su realidad, pero puede ser un poco difícil mantener el balance de lo previsible o de lo acostumbrado, ¿no? También podría haber, pues eso, como noticias que requieran de una cierta inversión de dinero, ¿no? O de tiempo, es decir, digamos que, claro, serán temas que van a estar candentes todo el mes, ¿no? Pero que también esa semana después de la retrogradación de Venus se van a sentir más, ¿no? También temas de impuestos y así. Bueno, y luego tenemos el 28 y el 29, tenemos al Sol haciendo un quincuncio a Saturno también. Mientras, el día 28, Mercurio ya entra en Virgo, en su propio signo. Mercurio en Virgo también nos va a dar que hablar bastante. Como veis aquí, todo tiene su aquel, ¿no? Todo tiene su profundidad este mes. Mercurio entrando en Virgo nos va a dar bastante de qué hablar porque Mercurio va a entrar retrógrado en Virgo y van a llegar a estar retrógrados simultáneamente Venus y Mercurio más adelante. Entonces, bueno, hablaremos de eso más adelante, ¿no? Pero bueno, también pues que Mercurio entre en Virgo, que es su propio signo, que está exaltado y que vaya a retrogradar ahí, también sugiere que empezaremos a tomar contacto en torno al 28 de julio con cuestiones que más adelante van a requerir también de bastantes vueltas, ¿no? Entonces, observad en qué casas de vuestra carta caen ese signo de Leo y ese signo de Virgo, porque ahí van a estar centrándose seguramente un montón de esfuerzos, de ajustes y de cuestiones que en esta estación, este verano o invierno, dependiendo de dónde viváis, pues va a ser importante, ¿no? Y luego, respecto al quincuncio del Sol y Saturno, del 28 y 29, pues simplemente es posible que nuevamente, ¿no?, estemos un poco desconectadas entre lo que es nuestro propósito a un nivel vital, a un nivel de corazón, de lo que nos apasiona, de lo que desearíamos vivir, de la experiencia que querríamos estar viviendo, ¿no? Y luego esa realidad o ese marco de propósitos más a largo placistas, más de lo que me conviene, ¿no? Es decir, ese quincuncio entre el Sol y Saturno es, por un lado, esa vía hacia la que me lleva mi pasión por la vida, ¿no? Y luego ese otro camino al que me lleva a lo que yo considero que es conveniente. Entonces ahí también creo que hay mucho drama, ¿no? Y mucha sensibilidad que acompaña un poco lo que es la tónica del mes. Pero también podría ser un momento muy bueno, por ejemplo, para desconectar del trabajo, ¿no? Es un momento muy bueno para vacaciones, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Y luego también Marte estará haciendo un trígono a Júpiter que empieza el 31 de julio y que ya se proyecta para agosto también. Ese trígono de Marte y Júpiter ya tiene que ver también con un deseo de llevar a la acción ciertos planes o ciertas visiones, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí llega el mes. Como veis, no es un mes nada sencillo ni nada ligero. Podríamos estar hablando de este mes un montón de tiempo. Creo que no es tampoco un mes tan ajetreado o tan duro como lo pudieron ser marzo, abril, mayo, ¿no? Pero sí que es un mes que se las trae y que dependiendo de cómo interactúan todas estas cosas con nuestra carta, pues también, como siempre os digo, va a ser un mes en que haya gente que esté tranquilamente, como siempre, o parecido a como siempre, ¿no? Y luego gente que se le revuelva todo, ¿no? Porque depende de cómo nos afecte. Entonces, bueno, espero que este mes sea amable con todas vosotras y que sea provechoso. Como siempre, muchas gracias por escucharme, chichis, y un abrazo muy grande. Hasta luego.